le damos unidad 1. Entonces ahí vamos a ingresar a la versión que hay, una versión interactiva que la pueden ver en línea. Y hay otra que es la de PDF, la que vamos a explicar. Entonces le damos clic derecho para que la puedan descargar, le damos clic encima o clic derecho para poderla abrir en otra pestaña. Tenemos que cargue. Entonces tenemos unidad 1, fundamentos y conceptualización del concepto de medida, aplicación de los sensores en circuitos eléctricos de la industria. Entonces tenemos unidad 1, tabla de contenidos, presentación, reseña histórica de las unidades de medida, conceptos básicos de medición, características de los instrumentos de medida, ejemplo práctico, o sea, para poderlo comparar con la actividad que vamos a realizar, magnitudes básicas, consideraciones finales de la unidad, referencias, bibliografía y créditos, quien hizo el manual. Tenemos una presentación. Dice: no es imaginable en la actualidad la existencia de una industria moderna sin un completo sistema de instrumentación y control. La medición de los distintos parámetros, bueno, que intervienen en el proceso de fabricación o transformación industrial. Habla como una introducción a lo que nosotros pues ya vamos a trabajar dentro del curso, que dura 40 horas, 4 semanas. Entonces dice que el resultado que vamos a tener de aprendizaje es definir algunos principios básicos de sistemas automáticos de control. Vamos a trabajar la variable análoga, o sea, conocimientos que vamos a adquirir, ¿cierto? Competencias, la medida, captación, rango, exactitud, sensor, ¿cierto? Que es la parte ya final o más importante del curso. Conocimientos del proceso, tenemos relacionar los conceptos básicos de la medición, interpretar los conceptos básicos de la medición, criterios de evaluación, definir algunos principios básicos de sistemas automáticos de control. Entonces tenemos, por ejemplo, acá la historia, ¿cierto? Cómo empezó la medición. Habla sobre el siglo II antes de Cristo, o sea, es muy antiguo. La causa del dominio del Imperio Romano, entonces necesitaban unificar esas unidades para poder que fuera más fácil comprar y vender productos. Entonces tenemos la barra de bronce, llamada pie. Pasamos al siglo V, dice que pasamos después al sistema métrico decimal como resultado de la Convención Mundial de Ciencia. En Francia, las unidades fundamentales fueron el metro, kilogramo y el litro. Se adopta el sistema sexagesimal, que las unidades fueron el centímetro, el gramo, masa y el segundo. Tenemos un link donde podemos complementar esta parte de la historia, o en Google también pueden buscar la historia de la medición, ¿cierto? Bueno, tenemos los conceptos básicos de medición. Tenemos la medida. Una medida es un valor que representa una relación entre una cantidad y una unidad que sirve como patrón para medirla. El valor exacto de una medida no es posible determinar, ¿cierto? Por lo que es necesario acompañar toda medida en un valor que indique incertidumbre. Entonces tenemos la medida que es entre la cantidad y una unidad que sirve como patrón para medirla, por ejemplo una tabla, ¿cierto? Entonces ahí nos referenciamos a ver si la medida está bien o no. Dice que el valor exacto de una medida no es posible, entonces dice que hay que acompañarla con un valor de incertidumbre, o sea, una inexactitud en la medida. Bueno, tenemos acá un ejemplo, dice que una báscula que marca 25 kilogramos. Es sabido que dicha báscula permite medir el peso con una aproximación de 2 gramos, entonces que se debe pesar la medida como 25 kilogramos, más o menos 2 gramos, sería más o menos 2,48 kilogramos o 24,8 kilogramos o 25,2 kilogramos, ¿cierto? Medición es la determinación de cada medida que puede hacerse por comparación con unidades estándares del sistema empleado, o sea, la tabla que les comentaba anteriormente. Para realizar una buena medición se utiliza generalmente un instrumento como medio físico para determinar el valor de la cantidad. Por ejemplo, un osciloscopio, un multímetro, un amperímetro, un Meyer o un Megger para medir la, el valor de resistencia de la Tierra, ¿cierto? Bueno, tenemos un instrumento, es uno o más elementos de medición conectados de una forma especial, dispuestos para realizar una medición total. Pues ahí nomás en un sensor, que también, como les comentaba, multímetro, osciloscopio nos sirve. Características de los instrumentos de medida. Entonces tenemos, esto es muy importante para el tercer punto que van a hacer en la actividad. Es muy parecido al ejercicio. Dice: rango es el conjunto de valores en el que una variable medida puede estar comprendida. Este conjunto está definido entre dos límites, uno inferior RI y uno superior RS. El span es la diferencia o la referencia que vamos a utilizar para el alcance del instrumento. Y tienen que tener en cuenta el RS y el RI. Valor medido es el valor registrado por el elemento de medida y se denota como BM. Eso también lo vamos a utilizar en el ejercicio. Valor real es el valor real de la variable y se denota como BR.
error del instrumento de medida. Dice, este es el error que comete el instrumento de medida y se representa como, o sea, un osciloscopio, un generador, perdón, un multímetro, ¿cierto? Un amperímetro, entonces toca tenerlo en cuenta porque pues así uno lo calibre siempre pues toca tenerlo en cuenta para hacer una medición exacta, ¿cierto? Hablamos de que el valor medido menos el valor real sobre el span, que span es RS menos RI, ¿cierto? O medición superior e inferior. Hablan también para profundizar acerca de las características de los instrumentos. Tenemos un libro, que es el de Creus, es muy bueno, Instrumentación Industrial, y también hay uno de Sensórica, ¿cierto? Instrumentación Industrial, y hay otros, Instrumentación Industrial, que puedan buscar en Google, en línea, ¿cierto? O en YouTube pueden buscar cómo se hace una medición, teniendo en cuenta esas variables el error del instrumento de medida, el rango, ¿cierto? El RS, el RI, el valor medido y el valor real. Ejemplo, considera un instrumento de medida de temperatura que tiene las siguientes características. Entonces tenemos RI 100 grados, RS 300 grados, exactitud más o menos el 0.5% del span, ¿cierto? Toca tener en cuenta el RI, RS. Valor medido 250 grados, ¿cierto? El que medimos. Calcular entre qué valores puede estar comprendido el valor real, ¿cierto? Tener en cuenta esto para sacar un valor real. Tenemos el span, RS menos RI sería 200, ¿cierto? Toca restarlo, 300 menos 100. Exactitud, más o menos el 0.5% sería un grado. El valor de real debe estar comprendido teniendo en cuenta eso entre 249 y 51. Podemos medirlo con un LM35 o un sensor de temperatura, ¿cierto? Digital, para hacer una exactitud de la medición. Bueno, magnitudes básicas, muy importantes. Entonces tenemos la magnitud, unidad y símbolo. Entonces esas las utilizamos en la parte de física, ¿cierto? Cuando dan para ahí décimo, utilizaban estas mediciones, estas unidades, ¿cierto? Para hacer ejercicios, ¿cierto? En décimo. Tenemos la magnitud, la unidad y símbolo. Bueno, también las utilizamos en la universidad cuando damos las primeros semestres en física, ¿cierto? Física mecánica, ¿cierto? Para poder hacer conversiones. Entonces tenemos la longitud, metro, m, minúscula, superficie, metro cuadrado, m al cuadrado, volumen, metro cúbico, m al cubo, masa, kilogramo, kg, capacidad, litro, L, tiempo, segundo, S, ángulo, grado, temperatura, grado centígrado. Entonces nos dan un link para poderle complementar un poquito más sobre esas prefijos que se utilizan, ¿cierto? En el sistema internacional de unidades. También podemos buscar un video en YouTube o una explicación en Google para poder complementar esta parte. Bueno, tenemos acá los submúltiplos o múltiplos o nombre del prefijo, símbolo del prefijo. Tenemos el factor, entonces el más alto que tenemos al momento que utilizamos el iota, que sería Y mayúscula, el Z mayúscula, 10 a la 21, 10 a la 18 el hexa, 10 a la 15 el peta, ya estamos llegando a esa medición en la parte de computadores. Tenemos el tera, tenemos discos duros de tera, ¿cierto? 4 teras, 10 teras, ¿cierto? Tenemos el giga, que todavía lo utilizamos en la parte de discos duros y memorias. Tenemos el mega, se utiliza en memorias y en otras partes de la electrónica. El kilo, el hecto, ya pues 10 a la 2, ¿cierto? Trabajamos minúsculo, ¿cierto? La H, el deca, de A, decímetro ya a la -1, ¿cierto? Y tenemos otras unidades que utilizamos de pronto en los condensadores, que son el mili, aunque condensadores de milifaradios no hay, ahí es de microfaradios, ¿cierto? 10 a la -6. Y 10 a la -9 nano y 10 a la -12 pico. Se utiliza mucho en la parte de condensadores, ¿cierto? En la parte electrónica. Y tenemos el yocto, el secto, ¿cierto? Se utilizan en moleculares que ya tenemos sensores moleculares, ¿cierto? Tenemos microprocesadores que tienen transistores moleculares. Para poderlos ver, toca utilizar estas unidades para poderlos ver en la parte de ciencia, ¿cierto? Bueno, tomado de esta parte pueden darle el link ahí para complementar o pueden buscar en internet muchos ejemplos. Bueno, hablamos de las consideraciones finales de la unidad. Tenemos, para una mejor comprensión de los temas tratados de la unidad, puede practicar en el simulador ubicado en el siguiente link. Son simuladores que le hacen en línea, pero lo bueno sería hacerlo manual, ¿cierto? No con convertidores. También en celular lo pueden bajar en Play Store. Para bajar un convertidor lo pueden tener ahí, pero sería bueno hacerlo a mano, ¿cierto? Entonces tenemos el libro de Creus, el Creus de Instrumentación Industrial, octava edición, Barcelona, Marc Combo, ¿cierto? Y acá una cibergrafía donde pueden complementar, ¿cierto? Esa parte. Ahí, aunque no solamente, sino pueden buscar en Google. Hay muchos libros en YouTube. Me gusta mucho manejar YouTube para esa parte. Es que sería como las actividades que tiene el libro
para guiarse para las actividades. O si no, pues en Google también pueden buscar y complementar esa actividad. Bueno, pues ya tenemos la parte de la versión. Vamos a la parte de la actividad. Entonces la actividad dice el nombre del taller, de la actividad de taller, lo pueden hacer en Word, y colocan taller 1 o actividad 1. Dice descripción en detalle, diríjase al interactivo de la actividad y desarrolle el crucigrama siguiendo las instrucciones que allí se encuentran. Al terminar, tome una captura de pantalla e inserte dicha captura en un documento de texto. Puede ser Word, ¿cierto? O sea, eso es en línea. Ahorita cuando termine de explicar eso, vamos a ir a donde la parte donde están las dos primeras actividades. Las otras sí se hacen en Word y se plasman ahí para que me las envíen por un link que les va a explicar por dónde es. Dice, segundo, diríjase al interactivo de la actividad y complete el cuadro propuesto siguiendo las instrucciones que allí se encuentran. Al terminar, tome una captura de pantalla e inserte dicha captura en el mismo documento de texto que empezó a elaborar con el punto anterior. También otro pantallazo. Pueden utilizar la tecla de Implant Set para el primero y segundo. O buscan en Google si no entienden cómo hacer el pantallazo y lo guardan. Lo cortan de Paint y lo pegan ahí en el archivo de Word. Tercero dice, escriba la respuesta a la siguiente formulación en el mismo documento de texto. Bueno, otra cosa de primero y segundo es que tiene que saber que diga muy bien, ¿cierto? Para poderlo implementar. Entonces tenemos acá, si se tiene un instrumento para la medición de la longitud del nivel con las siguientes características. Entonces dan el RM, exactitud y el BM, ¿cierto? Valor medido, el RM entre 20 y 60, toca restarlo, ¿cierto? Para que nos dé el span. Y nos dicen que hagamos unas conversiones. Ojalá las hagan a mano o no las hagan con un convertidor para que, pues, lo importante es que aprendan, ¿cierto? Que hagan la conversión. Nos dicen que el material requerido tenemos el material de estudio, que les acabo de explicar, documentos de apoyo en línea y libros, o si no en Google, ¿cierto? Calculadora para poder hacer las conversiones. Bueno, nos dan unas recomendaciones. Sigue las instrucciones cuidadosamente. Segundo, incluye todas sus respuestas, incluyendo las capturas de pantalla en el mismo documento de texto. Hay que coger los pantallazos, cortarlos y pegarlos ahí en el archivo de texto. Tenga en cuenta que el taller contiene tanto puntos para hacer en un interactivo como algunos que van a hacerlo por escrito. Tenemos 2 puntos interactivos que están en la parte de arriba, ¿cierto? Que son en línea. Ahorita les voy a explicar a dónde es para que los hagan. Y los otros 3 si los hacen en la parte de Word, los hacen y los dejan ahí para que me los envíen por el link que ahorita les voy a decir dónde es. Bueno, entonces tenemos 4. De no saber cómo hacer una captura de pantalla, pues los que les decía, lo hacen con Implant Set, o si no van a la sección de inducción, hay un video tutorial, o si no me preguntan en los foros, siempre en el foro voy a estar pendiente para contestar sus dudas y poderles aclarar para que ustedes puedan certificarse en el curso. Bueno, dice acá, algo muy importante, recuerden enviar el documento resultante por medio del espacio de envío, lo que les decía, ahorita les voy a decir a dónde es el link, para los que no saben, y pues me pueden enviar el trabajo sin problema. Dice, su tutor no recibirá actividades por el correo electrónico. Yo no recibo nada, solamente cuando no puedan ingresar a la plataforma y tengan problemas, entonces les puedo colaborar para el correo. De resto es todo por los foros y la plataforma. En la parte de abajo, pues dice cómo se va a evaluar cada uno de los ítems del trabajo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que pues los hagan todos. Es una actividad muy buena para el inicio al curso, ¿cierto? Aplicación de los sensores en la industria. Bueno, esa será como la parte del taller. Vamos a ver lo de la parte del envío de la actividad, ¿cierto? El envío de la actividad, entonces vamos a actividades, ya que ustedes han terminado la actividad en Word, vamos a actividades. Ahí para explicar las dos que vienen en línea, hay 2 actividades en línea. Entonces tenemos, algo muy importante, ya que llegamos acá al segundo inicial, tiene que hacerlo, ¿cierto? Para saber ¿cierto? Que quieren ustedes, que les gusta, ¿cierto? En la parte de cómo les gusta, ¿cierto? Esa parte del proceso de virtualización, ¿cierto? Que estamos trabajando un curso muy bueno y que se lo van a certificar de 40 horas. Bueno, tenemos algo muy importante, la evaluación de inducción. Tenemos que realizarla, son 10 punticos, son sobre la parte del SENA y algunas cosas de la parte de sensórica, ¿cierto? Es evaluable, vale 5%, nota final, o sea, 5 punticos sobre el valor de la nota. Bueno, tenemos las actividades de la unidad 1, algo muy importante para poder enviar la actividad. Entonces le damos ahí clic en la actividad 1, le damos clic, vamos a esperar que cargue. Entonces ahí está la guía. Si ustedes dan clic ahí encima de la guía, entonces van a poder verla y la van a poder descargar, ¿cierto? Démosle clic, pues él me la va a enviar para allá. También ahí la actividad se puede ver
interactiva, ¿cierto? La pueden dar clic acá, pero esa parte toca hacerla para la actividad, ¿cierto? Hay dos puntos del taller, que son el 1 y el 2, que tienen que hacerlo ahí, ¿cierto? Que son el cronograma, el crucigrama y llenar la tabla. Entonces la tabla la tienen acá, que diga muy bien, ¿cierto? Bueno, entonces esperemos que cargue. Entonces acá ya me cargó la actividad, que es la misma que yo tengo acá descargada, ¿cierto? Entonces ahí me cargó, la pueden descargar acá donde dice descargar, la guardan y la pueden realizar y la pasan a Word. Bueno, entonces cerremos acá la actividad, vamos a la parte de cómo vamos a enviar esa actividad. Entonces vamos a la parte de abajo donde dice espacio para el envío de la actividad, le damos clic ahí, vamos clic, esperemos que cargue. Entonces la actividad vale 15, el foro otro 5, ahorita vamos a hablar de los foros. 5% más los 15 de la actividad serían el 20 y 5 de la evaluación de inducción. Entonces le damos, para enviarla, le damos examinar mi equipo, le damos la actividad 1, vamos a abrir. Entonces, ¿qué pasa? Cargo acá, ¿cierto? Bueno, acá dice algo de comentarios. Buena tarde, profe, instructor, perdón. Envió la actividad para que sea calificada. Le dicen en la parte de abajo enviar y que acá esté ya el punto X para poderla enviar. Muchas veces yo, cuando el archivo quedó mal adjuntado o no cargo bien, está en blanco, les escribo un comentario: por favor reenvíeme el archivo que quedó mal adjunto, y pues toca rectificarlo para subirle la nota. Yo las actividades las cierro ya hasta el 5 de octubre, o sea, yo las dejo siempre abiertas para que ustedes las realicen y pues se puedan certificar en el curso. Entonces le dan a enviar y me envían la actividad, yo la puedo calificar. Será como la parte del envío, como enviamos, ¿cierto? El archivo, ¿cierto? Y los foros, el foro, pues hay un foro que tienen que hacer, que es el social, donde se presentan, me dicen qué hacen, qué les gustaría esperar de curso, qué estudios tienen, de dónde son. O sea, es algo para que ustedes socialicen y sea más interactivo el curso. Foro de dudas e inquietudes, ahí donde ustedes van a ver la parte de pronto la plataforma: profe, no entiendo esto, profe, en este trabajo no sé, esa parte no la entiendo muy bien, me puede colaborar o cómo me puede ayudar. Bueno, está otro que es de foro de asistencia técnica, que es sobre la plataforma así como tal, ya solamente errores técnicos, de pronto que no me carga el foro, no me carga la actividad. Profe, yo le envié el trabajo y no me sale la calificación, entonces de una vez yo estoy pendiente y miro a ver qué fue lo que pasó. Bueno, como importante, el foro temático de la unidad 1 es calificable. Entonces hay una serie de preguntas que tenemos que responder dentro del foro. Entonces tenemos la primera, que dice que según este libro, Mediciones Eléctricas, dice: en el análisis de mediciones a menudo se malinterpretan las palabras exactitud y precisión y se emplean en forma incorrecta. Entonces me dice que sobre esa expresión, ¿qué opinión le merece la afirmación de ese señor, del libro, ¿cierto? El autor. Dice: ¿qué opinión le merece la afirmación de Boole? ¿Cómo hace usted para saber que si usted lo malinterpreta? ¿Cómo lo malinterpreta, cierto? Chévere que ustedes no van a copiar y pegar, que lo hagan por cuenta propia, una opinión propia, que para que ustedes pues se vea como más chévere la interacción entre el foro. Después me dice: ¿ha evidenciado usted dicha malinterpretación en su experiencia con instrumentos de medida? Pronto en la parte de multímetros, ¿cierto? Osciloscopios, un sensor. Si han visto la parte de diferencia de esas dos palabras, o cómo las confunden, ¿cierto? Otra pregunta: ¿considera que la afirmación de Boole está lejos de lo evidenciado en la práctica, o si es real? ¿Será que nunca las malinterpretamos? Siempre decimos que son la misma, o de pronto les hicimos la misma definición, ¿cierto? Y me dice que haga un ejemplo, y un ejemplo de pronto de cómo se puede, digamos, un sensor capacitivo, cómo podemos hacer para hacer qué precisión, ¿cierto? Qué exactitud, ¿cierto? La definimos con un sensor capacitivo, cómo sería ahí aplicándolo. Y ahí sería la argumentación de su opinión, de que se hace porque la precisión es como el caso que van a aplicar ahí. Bueno, hay otros foros que si quieren los pueden ir contestando, no hay problema: el foro 2, el foro 3, el foro 4. Hay foro de evaluaciones, al final ustedes me evalúan cómo les fue, si entendieron el curso, no les gustó, le faltó más de algunas cosas. Entonces dan sus dudas ahí. Esa es la parte de los foros, ¿cierto? Calificable es el 1, el 2, 3 y 4. Bueno, ¿qué otra cosa por acá nos hace falta? Bueno, los anuncios. Yo cada semana les estoy colocando los anuncios para que sepan lo que tienen que hacer cada semana. Y los coloco siempre los domingos o los lunes, apenas inicia la semana. Y también les coloco las sesiones en línea. Vamos a hacer 4, ya con esta sería la primera.
y las vamos a hacer de pronto los miércoles o los sábados en la tarde. Yo les aviso la hora. En la parte les doy un video para que ustedes sepan cómo es que se ingresa. También les coloco el link de la sala. Ingresan por ahí 15-20 minutos antes de la sesión para que los dejen. Si algún problema me avisan al foro o al correo si no pude contestarles a tiempo. Bueno, la evaluación, está la parte de cómo se evalúa el curso, ¿cierto? Las actividades son 4, los foros, la evaluación de inducción, la evaluación final. Hay una evaluación final que es de 15% en el cuarto semana. Bueno, tenemos actividades de la semana 1 que tienen que hacer que, como les comento, la actividad 1, el foro, ¿cierto? El taller 1, la actividad inicial, la evaluación inicial para que también es calificable el 5%. Por acá les dejo un tutorial de pasos básicos para el desarrollo, también como para complementar lo que ya ustedes han trabajado. Bueno, otra cosa como ingresar a la plataforma, cómo participar en un foro, cómo enviar una actividad, cómo realizar una evaluación, mis calificaciones, que es algo muy importante para saber cómo van. Entonces sería como la parte de los anuncios, que ya pues los he compartido muchas veces para que se depende del curso y lo podamos poder certificar. Bueno, por acá están las calificaciones, nos dan sus calificaciones, como pueden saber cómo van, ¿cierto? Tenemos otra forma de comunicación, foros de discusión, mensajería interna, correo electrónico, sesiones en línea, que es las que hacemos cada semana, que estamos actualmente haciendo eso, ¿cierto? Tenemos la información mía, yo estoy en el Skype, ahí hay información de tutores, está toda mi información por el correo, por los foros, que es más importante, ya que no pueden ingresar a la plataforma me envían un correo, yo estoy pendiente. Bueno, por acá están los documentos de apoyo, el glosario, ¿cierto? Si necesitan unos documentos para apoyarse para hacer las actividades. Bueno, entonces será como la parte de cómo se va a manejar esta semana, y la otra semana pues es casi parecido, ya sería la semana 2 y yo les estaré avisando cuándo será la otra sesión en línea. Los que asistan a las sesiones en línea les voy a dar una calificación, unos punticos extras para que yo los tenga en cuenta. Gracias a Jocelyn Díaz Rojas, que se encuentra en el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pregunta Jocelyn. Se le escucha muy pasito. Se le escucha muy pasito. ¿Me repite la pregunta? ¿Me repite la pregunta? Para desarrollarlas, las hace en Word. Las desarrolla en Word y las envía por donde dice actividades. Dice actividades, le dice actividades unidad 1. Actividades unidad 1. Espere que cargue un momentico. Entonces le dice, cuando ya tenga el documento en Word, ¿cierto? Entonces va a la parte de abajo donde dice envío, espacio de envío de actividad 1. Entonces baja en la parte de abajo y le dice donde dice examinar equipo. Actividad que va a enviar 1, semana 1, le dice abrir. Ya se carga acá donde dice actividad 1.x, le coloco un comentario, profe, instructor, le envío la actividad 1 para que sea calificada, y abajo en la parte de abajo le dice enviar, y ahí al enviar pues ya usted ya lo tengo en mi plataforma y lo puedo calificar. ¿Alguna otra pregunta? Entonces la actividad en esa misma parte donde dice envío, o sea, en la parte de atrás. Entonces, en la parte de actividades en la parte izquierda dice actividades, ¿cierto? Entonces usted en la parte, cuando le da actividades, la puede ver en línea, que hay dos ejercicios, hay dos ejercicios en línea. Entonces tiene que darle acá clic acá en interactivo y tiene que hacerla en línea las dos preguntas primeras del taller, que son la 1 y la 2. Para visualizar el taller, aclarando su pregunta, entonces le da clic acá en clic para ver la guía, para que la pueda descargar, y le dice acá descarga la guía. La tiene que hacer en Word, ¿cierto? Y está en PDF, pasa las preguntas a Word y me las envía desde el link que le acabé de aclarar. Le dice descargar, la descarga, la guarda y la realiza. ¿Alguna otra pregunta?
Entonces, damos por finalizado ya la sesión en línea. Yo le estaré avisando para las otras, ¿listo? Yo le envío un anuncio pronto el miércoles o el sábado para que les quede como más fácil. Entonces, muchas gracias por haber asistido. De pronto les voy a dar unos puntos, yo los tengo en cuenta. Como yo tengo guardado los videos, me doy cuenta quién participa y les doy unos puntos extras para la calificación. Muchas gracias, hasta luego.